Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Luz Adriana Bordas Tupiñán, Cristian Camilo Moreno Barreto y quienes habla Dayana Lorena Noy Patiño. El día de hoy venimos a presentar el desarrollo del punto 2 y 4 de la guía de trabajo número 2 de la asignatura Competencias Matemáticas y Resolución de Problemas. Como punto 2 tenemos el realizar un análisis para las estructuras en los problemas del algoritmo de la adición. Para dicho análisis necesitamos primero saber la evolución histórica del algoritmo, ya que dicho algoritmo ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptándose a las necesidades y herramientas disponibles de cada época, siguiendo una cadena de instrumentos para su representación, que va desde el uso del ábaco, la escritura, el uso de computadoras, hasta el uso de técnicas modernas como lo son los hardware optimizados. Dentro de la evolución histórica del algoritmo de la adición encontramos los sistemas numéricos antiguos. Dentro de ellos destacan tres culturas principales. La primera, la cultura babilónica, la cual utiliza un sistema numérico base 60 con símbolos cuneiformes mediante el uso de tablillas en arcilla, alineando símbolos en columnas. En la cultura egipcia encontramos un sistema numérico decimal no posicional, juntando símbolos o jeroglíficos hasta alcanzar múltiplos de 10 para poder agruparlos. Dentro de la cultura romana encontramos un sistema numérico no posicional, donde la adición en primer lugar se realiza mediante el agrupamiento de piedras en grupos de 5 y 10 unidades. Su simbología se maneja mediante letras y la adición es vista como una combinación de símbolos que se pueden simplificar. Dentro de los sistemas numéricos modernos encontramos la cultura india, la cual utiliza un sistema decimal posicional y la adición se hace en columnas por acarreo, en tablillas de arena. Además de esto, esta cultura introduce el número 0. Dentro de la cultura europea encontramos que la adición se hace en columnas por acarreo utilizando herramientas como lo son hojas de papel o tabletas o tableros. Para los sistemas numéricos de enseñanza moderno, siglo XVIII a siglo XX, encontramos que la adición de igual manera se hace mediante columnas por acarreo y esta se hace mediante la utilización del abaco. En el siglo XX encontramos que el algoritmo de la adición se desarrolla también mediante las columnas por acarreo o mediante el uso de propiedades que maneja la adición, como lo puede ser la descomposición numérica. Ya para la estructura y tipos de problemas en la adición encontramos que estos problemas se pueden clasificar en tres grupos. El primero de ellos, la clasificación por naturaleza de los sumandos, como segunda, la clasificación por el contexto del problema, y la tercera, la clasificación por estrategias de resolución. Dentro de la clasificación por naturaleza de los sumandos encontramos que los estudiantes presentan 4 tipos de problemas al realizar el algoritmo de la adición. El primero de ellos está en el realizar sumas de manera horizontal. Como segundo problema encontramos que los estudiantes presentan problemas al momento de realizar la suma vertical realizando una descomposición de decenas, ya que los estudiantes suelen olvidar la decena que llevan. Como tercer problema en el algoritmo de la adición se encuentra al momento de realizar una suma con números decimales, ya que los estudiantes presentan un error al no alinear la coma. Como cuarto problema encontramos que los estudiantes presentan dificultad al momento de realizar sumas con números fraccionarios, ya que se les dificulta determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores.
Dentro de la clasificación por contexto del problema encontramos problemas relacionados con el cambio, ya que el alumno debe entender la cantidad si aumenta o disminuye en el problema. Su estructura inicia desde una partida más un cambio y es igual al resultado, como se puede ver en el ejemplo. María tenía 7 caramelos y su abuela le dio 4 más. ¿Cuántos tiene ahora? Su punto de partida inicial sería los 7 caramelos iniciales. La estructura de cambio son los 4 caramelos que le brinda la abuela y el resultado va a ser la adición entre ellos. Los problemas relacionados con la comparación hacen referencia a que existe una comparación entre magnitudes, ya sea una adición o una sustracción implícita, como se puede ver en el ejemplo. Laura tiene 9 stickers que son 4 más que los de Juan, entonces ¿cuántos tiene Juan? Además de estos tipos de problemas, los estudiantes presentan dificultad ya que se encuentra una variable desconocida. Dentro de la clasificación por estrategias encontramos ya las diferentes estrategias que cada estudiante adopta para poder realizar los problemas de la adición, como lo sería utilizar el algoritmo estándar, una suma vertical, realizar una descomposición numérica, el realizar un ajuste de números, es decir, una compensación que puede fortalecer el cálculo mental y como 4, hacer uso de propiedades de la adición como lo son la conmutatividad y la asociatividad para simplificar así dichos cálculos. Cuando hablamos de variaciones en la resolución de problemas, hacemos referencia a algunos errores. El primero de ellos es no alinear números. Ocurre cuando los estudiantes colocan los dígitos sin respetar su posición. Es decir, unidades con decenas, decenas con centenas, centenas con unidades y así sucesivamente. ¿Qué se recomienda? Hacer un buen uso de las cuadrículas. Para el siguiente error, olvidar el acarreo. Su principal causa es cuando los estudiantes no recuerdan llevar el valor que corresponde a la siguiente columna, debido a una memoria de trabajo muy limitada por parte de ellos. ¿Qué se recomienda? Utilizar lápices de diferentes colores y utilizar bloques de base 10. El siguiente error, confundir suma con resta, y esto es debido a que el estudiante hace una lectura superficial o sin interpretación de los enunciados que el docente le presenta. Aquí que se recomienda que el estudiante utilice colores para que pueda subrayar palabras que son claves para él y pues hacer como algún tipo de representación. El siguiente error, la suma de fracciones, siendo su principal causa la aplicación mecánica de diferentes reglas sin ninguna comprensión. Aquí que se recomienda que el estudiante se relacione o que trabaje con problemas muy del contexto en el que él se encuentra. Para el siguiente error, el conteo ineficiente, su principal causa es la dependencia que tiene el estudiante de contar uno a uno. Entonces acá se recomienda pues presentarle al estudiante diferentes cantidades y que empiece a contar sin necesidad de iniciar en un número específico. Para el siguiente error, que es en problemas de comparación, esto sucede mucho cuando el estudiante le da una interpretación muy literal al más y al menos. Es decir, no le da una interpretación a las relaciones entre cantidades. Para el desarrollo del punto 4, hacemos un análisis de las alturas de los triángulos según su clasificación por la longitud de sus lados. De acuerdo a eso, entonces, la clasificación de acuerdo a la longitud de sus lados, tenemos la primera que es el equilátero, el cual tiene la longitud de sus lados, de sus tres lados, va a ser la misma. El triángulo isósceles, en este caso, dos de sus lados tienen la misma longitud. Y en el triángulo escaleno, ninguno de sus tres lados va a tener la misma longitud. O sea, son los tres lados del triángulo son diferentes.
Para responder al ítem A, que dice, ¿qué relación existe entre el tipo de triángulo y la longitud de sus alturas? Entonces, cuando analizamos el triángulo equilátero, ya como dijimos, este tiene sus tres lados de igual longitud, por lo tanto, sus alturas van a tener también la misma longitud. En el triángulo isósceles, como dos de sus lados tienen la misma longitud, entonces sus alturas, dos de ellas, van a ser de la misma longitud. Mientras que el triángulo escaleno, como los tres lados son de diferente longitud, sus alturas también van a ser de diferente longitud. En el ítem B, que dice demuestra la relación encontrada, pues debemos utilizar nuestra fórmula de área de un triángulo. Entonces, para esto tenemos que el área de un triángulo va a ser a la base por la altura de este dividido en 2. Esta es nuestra fórmula para calcular el área de un triángulo. Como nosotros queremos despejar la altura del triángulo, entonces al hacer el despeje, encontramos que la altura del triángulo, aquí como se muestra en la figura, la altura del triángulo va a ser igual a 2 por la área dividido en la base. Y esta va a ser el resultado de nuestra ecuación 2 para poder calcular el área de un triángulo. Bueno, ahora para la parte que es como tal la demostración dentro de cada uno de los tipos de triángulos, empezamos con el triángulo equilátero. Lo que nosotros esperaríamos tener es que a lados iguales tengamos alturas iguales. Entonces lo que hacemos es coger la hipótesis de que los lados son iguales. En este caso, el lado x, y y z serían iguales. La altura 1 la tomaríamos como 2a sobre x, la altura 2, 2 por a haciendo la área sobre y la altura 3, h3, sería 2 por a sobre y. Como sabemos por hipótesis que x, y y z son iguales y además que el área en los tres casos es exactamente igual, entonces simplemente por propiedad tenemos que si tenemos numerador igual, denominador igual, lo que es su razón va a ser exactamente igual. Entonces tenemos que h1, h2 y h3 son exactamente iguales, comprobando nuestra hipótesis de que cuando tenemos lados iguales quiere decir que sus alturas también son iguales independientemente de la base que tomemos. Ahora, lo que es con el triángulo isósceles también procedemos a hacer una demostración muy parecida. Entonces, igualmente, esperamos que lados iguales, alturas iguales. Como tenemos dos lados iguales, esperaríamos que dos lados fueran iguales al tomarlos como base y que el otro que es distinto, entonces ya no sea igual. De igual manera, lo que hacemos es comprobar. Reemplazamos en la fórmula que hemos obtenido al principio y tenemos que h1 y h2 al tener x y y exactamente iguales nos van a dar el mismo cociente. Pero en cambio, como z es distinto, va a ser diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tomemos la altura con base z, esta podría ser mayor o menor a la que nos dará con x y y. En cuanto al triángulo escaleno, pues lo mismo, si son lados iguales, alturas iguales, pero en este caso no tenemos ningún lado igual, la hipótesis que tenemos es que no va a haber ninguna altura igual. De igual manera, por propiedad de los números lo que reales es que si tenemos numeradores iguales, pero cada uno de los denominadores son distintos, entonces los resultados van a ser distintos. En este caso, pues lo que obtenemos es esto, que tanto como x, y y z son diferentes, entonces la altura 1, la altura 2 y la altura 3 que vamos a resultar, pues también son distintas, demostrando que entonces la relación que hay entre los lados y las alturas de los triángulos es la que tenemos como hipótesis. Lados iguales como bases van a dar alturas iguales en los triángulos, pero si son distintos, entonces ya no van a estar iguales. En cuanto al apartado C de este ejercicio, lo que tenemos es
qué tipo de hipótesis estamos usando. Tenemos una hipótesis inductiva cada vez que está antes de formalizar cada una de las demostraciones en cuanto a lo que es el análisis de los ejemplos y al decir qué es lo que esperamos obtener. También lo que hacemos principalmente es un razonamiento deductivo cada vez que obtenemos H1, H2 y H3 en cada uno de los casos, como se ve a continuación. Lo que tenemos es también un razonamiento de tipo abductivo cuando damos las hipótesis. Entonces, aquí decimos tal vez si los lados son iguales, las alturas también lo son. Entonces, aquí es donde nosotros tomamos lo que es el razonamiento de tipo abductivo, tratando de que nuestra conclusión sea esto que es la hipótesis que estamos dando. También, pues como digo, alturas iguales y lados iguales, estamos haciendo un razonamiento deductivo. Y también es deductivo cuando vemos que lados distintos son alturas distintas. Finalmente, estas son las referencias que hemos tomado para la resolución de nuestros dos